Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este octavo tutorial del curso comenzamos el tercer bloque donde aprenderemos a hacer cálculos con LibreOffice Calc. En el primer tutorial tienes el esquema completo del contenido del curso. En este tutorial vamos a conocer qué son las referencias y cómo utilizarlas, pues es la base para aplicar cualquier tipo de cálculo y que veremos en los próximos tutoriales. También veremos la utilidad de la opción de rellenar. Bien, como ya sabemos de pasados tutoriales del curso, una celda queda definida por la intersección de su fila y su columna, y se identifica por su dirección, formada por la letra de su columna y el número de su fila. Por ejemplo, si seleccionamos esta celda queda identificada por su columna B y su fila 2. Y aquí tenéis la referencia de la celda, que es la B2. Así pues, la referencia de una celda es la dirección de la celda. Vamos a ver la utilidad de esto con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos los datos de los tomates y naranjas que tenemos. Tomates tenemos 10 kilos y naranjas 12 kilos. Si en la columna E quiero poner los mismos datos, es decir, los kilos que tengo de tomates y de naranjas, podemos hacerlo de dos maneras. El primero, en este caso, para los tomates, hemos puesto el valor directamente, 10. Es decir, aquí no hemos utilizado referencias. Hemos tecleado otra vez el valor 10. Lo voy a quitar y lo vuelvo a poner. Simplemente pongo 10, porque es el valor que yo tengo aquí. En el otro caso, fijaros. En las naranjas, aquí tengo 12, pero fijaros que aquí pone 12, pero si selecciono la celda, fijaros aquí. Aquí lo que he hecho ha sido una referencia. He dicho que en esta celda quiero que aparezca el contenido de la celda B3. Por eso hemos puesto que la celda E3 es igual a la B3. Lo voy a hacer yo otra vez. Suprimo y le digo, en vez de poner 12 directamente, que sería como antes, esto, fijaros 12, lo que le digo es lo siguiente. Quiero que el valor de la celda E3 sea igual al contenido de la celda B3. Y eso lo puedo hacer o tecleando B3 y le doy al Enter, o igual yéndome a esa celda y seleccionándola, que será lo más habitual que haremos. ¿Veis? Aquí pone el valor B3 y le doy al Enter. Por tanto, aquí hemos representado el número de tomates directamente, es decir, tecleando 10, sin utilizar referencias. Y aquí hemos puesto el valor de los kilos de naranjas utilizando las referencias. Por tanto, si le digo a una celda que sea igual a la referencia de otra celda, lo que hacemos realmente es decirle que use el contenido de esa otra celda. Si cambiamos el contenido de la celda inicial, también cambiará el valor en la segunda celda. Fijaros, en este caso, si en tomates cambio el valor, pongo ahora 23, aquí mantiene el valor de 10, porque como no he hecho una referencia, lo había tecleado manualmente, no lo tiene en cuenta. En cambio, las naranjas, si ahora pongo 45 y le doy al Enter, mirad, aquí él ha actualizado el valor. Como le hemos dicho que en la celda E3 tome el valor de la celda B3, al cambiar ese valor, él automáticamente lo cambia. Vamos a seguir con esa idea para que veáis la utilidad. Tengo los mismos valores, 10 y 12, y ahora lo que quiero es sumar la cantidad de tomates y naranjas que tengo. Y eso lo hago en esta celda. Tengo total y aquí me sale 22. ¿Por qué? Porque le he dicho que sume 10 más 12, porque son los valores que tengo aquí. Es decir, no utilizo referencias en este caso. Lo hago manualmente, lo repito. Voy a suprimir el valor y le digo, yo quiero saber la suma, pues veo que aquí tengo 10, pongo 10 más 12. Le doy al Enter. Acabáis de ver cómo sumar dos números con LibreOffice Calc. Todos los operadores básicos, la suma, la resta, la multiplicación, etc., lo veréis con detalle en la siguiente lección. Vamos a seguir. Ahora voy a hacer el mismo cálculo, es decir, la suma, pero utilizando referencias. Y es el valor que tenemos aquí abajo, 22. Fijaros, he dicho que el valor de la celda E9 sea igual a la suma del valor que tiene la celda B8 y el valor que tiene la celda B9. Y eso se representa así. Voy a escribirlo yo. Esto será igual, como os he dicho, seleccionamos la celda B8, le digo más y la celda B9 y le doy al Enter. Y ya está. La utilidad de hacer referencias, la siguiente. Imaginar ahora que en vez de naranjas tener 12, tengo 56 kilos. Pongo 56 y le doy al Enter. Y fijaros, en el primer caso, como lo había hecho manual, había sumado 10 más 12 de manera manual, él no ha actualizado el valor. Y en el segundo sí, porque como he utilizado referencias, él ha hecho la suma 10 más 56, es decir, el valor de B8 más el valor de B9, 66. Ya podéis ver la gran utilidad que tiene el utilizar referencias cuando hagamos cálculos.
Bien, hasta ahora hemos visto cómo referenciar a celdas que están en la misma hoja de cálculo, es decir, en este caso en la hoja lección 8 referencias. Pero también podemos hacer referencias a celdas que se encuentran en otra hoja de cálculo, dentro de nuestro libro o archivo de calc. Por ejemplo, si me voy a esta hoja de cálculo que pone totales, yo he hecho aquí la suma de los valores que tengo en la hoja lección 8 referencias, B8 más B9, fijaros, 66. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que antes, voy a borrar y lo repito. Igual, y ahora me voy a la hoja donde está la información que yo quiero, B8 más la información de la celda B9 y le doy a aceptar. Él me lleva a mi hoja original, es decir, a totales. Y aquí está el valor, 66. Fijaros cómo lo representa. Para referirse a una celda que está en otra hoja, utiliza esta forma. Pone el nombre de la hoja en comillas simples, punto y la celda. Si ahora cambio el valor, me vuelvo aquí, en vez de 56 le digo 20. Le doy al enter, si volvemos a la hoja totales, él lo ha actualizado, 30, 10 más 20. Pero además de poder referenciar a otra hoja de cálculo que se encuentra en el mismo libro, también podemos hacer referencia a una celda que se encuentra en una hoja de cálculo de otro libro, de otro archivo de calc. Vamos a ver el ejemplo. Yo aquí he puesto la suma de dos celdas que se encuentran en otro libro. Fijaros aquí lo que aparece. Esto, tranquilos, esto no lo tenéis que escribir manualmente. En mi caso, el libro este se llama L8 Inventario y lo tengo aquí. Aquí está. Yo aquí tengo este libro que es el L8 Inventario y tengo tomates 10 y naranjas 12. Por eso aquí 10 más 12, 22. ¿Cómo lo he hecho? Voy a suprimir y lo vuelvo a hacer. Le digo que el total va a ser igual, me voy a ese libro que ya tengo abierto, inventario, selecciono, vuelvo, fijaros ya lo ha puesto, clico dentro, más, con la tecla más, me vuelvo a este libro y selecciono 12. Vuelvo otra vez y él ya lo ha puesto, fijaros cómo lo representa. Busca la dirección donde se encuentra ese libro, después aquí indica la hoja de cálculo de ese libro y la celda. Le damos al enter y ya está, 22. ¿Qué pasa si ahora vuelvo aquí y cambio el valor? En vez de 12 le voy a decir 60, con lo cual tendría que sumar 70. Lo voy a guardar. Si volvemos a la de antes, L8 referencias, fijaros, no lo ha actualizado, no pone 70. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar y abrir. Él solo actualizará cuando hayamos cerrado este libro, este archivo, y lo volvamos a abrir. Voy a cerrarlo, le digo guardar los datos, y voy a abrirlo. Lo tengo aquí, referencias. Y fijaros lo que me dice. Este archivo contiene enlaces a otros archivos. ¿Quiere actualizarlo? Le decimos que sí. Él ya pone el dato, 70, ¿lo veis? Pero tenemos que decirle que sí. Y ya está, ¿veis? Ha actualizado el valor. Por tanto, podemos hacer referencias a celdas dentro de la misma hoja, dentro del mismo libro, incluso a celdas que se encuentran en otros libros. Bien, una vez que habéis visto cómo hacer una referencia a una celda en una misma hoja, en hojas diferentes e incluso en libros diferentes, vamos a ver, acompañándonos de ejemplos, los tipos de referencia que podéis encontraros. Son tres tipos: las referencias relativas, las absolutas y las mixtas. Para eso vamos a apoyarnos en los datos que tenemos en esta hoja. Al hablar de referencias relativas, absolutas o mixtas, nos estamos refiriendo a cómo se modifican esas referencias al copiarlas en otras celdas. Vamos a verlo con ejemplos para aclarar esto. Las referencias por defecto serán siempre relativas. En este ejemplo, yo tengo aquí los datos de los gastos mensuales en electricidad, gas, internet y agua. 70 euros, 40, 50 y 30. Y son los gastos de una casa donde viven 4 personas y queréis saber lo que tiene que pagar cada persona. Por tanto, tengo personas 4 y el gasto total es la suma C3 más C4 más C5 más C6, que son estos valores. Ya veis que aquí estoy utilizando referencias. ¿Por qué? Pues si hubiera puesto directamente los valores 70 más 40 más 50 más 30, si después al siguiente mes cambio, por ejemplo, el valor del gas, del gasto mensual en gas, ya no valdría, porque me pondría siempre 190. Por eso utilizamos referencias, acordaros. Entonces la cuota es esta de aquí. Utilizando también referencias, fijaros, el valor de la cuota va a ser el valor de la celda F3 dividido
el valor de la celda F2. Repito que el tema de las operaciones básicas, como el dividir, lo veremos con detalle en la siguiente lección. Bien, aquí tenemos la cuota. Entonces, él está utilizando aquí referencias relativas. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la cuota lo está obteniendo de la siguiente manera. El valor de la celda F5 es igual a F3 dividido F2. Es decir, es importante que entendáis esto. El valor de la celda F5 es igual a dividir el valor que tiene 2 celdas arriba dividido el valor que tiene 3 celdas arriba. Es decir, la F3 y la F2. Si ahora yo cojo este valor, lo copio y me vengo aquí y lo pego, que es lo que ya tenéis aquí, pero lo repito, fijaros, me pone este error. ¿Por qué? Igual que aquí le decía que la celda F5 fuese el valor de la celda que tiene 2 posiciones arriba dividido el valor de la celda que tiene 3 posiciones arriba, aquí sería lo mismo. En F7 le digo que su valor sea el valor de la celda que tiene 2 posiciones arriba, es decir, 1 y 2 está de aquí, dividido el valor de la celda que está situada 3 posiciones arriba, que sería esta. Entonces él está dividiendo 47,5 entre 0, valor nulo. Para saber siempre los valores que está tomando la fórmula, lo que haremos será hacer doble clic sobre la celda. Fijaros, hacemos doble clic y mirar, y además con una leyenda de colores os ayuda. Él está cogiendo el valor F5 y el valor F4. Entonces, al dividir 47,5 entre nada, entre 0, eso es un error, no existe esa división. Por eso pone ese valor. Abajo, cuota, lo mismo. Hacemos doble clic, fijaros, él está cogiendo 2 posiciones arriba dividido la celda que tiene 3 posiciones arriba. Es decir, la celda F6 dividido la celda F5. Para salir de esta posición lo que tenéis que hacer es darle a la tecla Escape. Y ya está. ¿Veis? Entonces él ha dividido 0 entre 47,5 y es 0. En este caso, he copiado esta información y la he puesto aquí. Fijaros lo que está haciendo al utilizar referencias relativas. Para calcular el valor de la celda I5 está cogiendo el valor que tiene 2 celdas arriba dividido el valor que tiene 3 celdas arriba. Por eso, fijaros que está cogiendo el I3 y el I2. 0 entre 0. Es otra determinación matemática. Y por último, también aquí hemos hecho lo mismo. He cogido esta información, la he copiado, botón derecho, vais viendo cosas que ya hemos visto en otros tutoriales. Y pegar. Da otro tipo de error. Los diferentes errores lo veremos también en una lección posterior. Aquí está haciendo, si le hago doble clic, fijaros, él no reconoce nada. ¿Por qué? Porque le está intentando coger el valor de la celda que tiene 2 posiciones arriba y es que no existe. ¿Veis las diferentes posibilidades que hay al utilizar referencias relativas? Vamos a ver el ejemplo con referencias absolutas. En esta hoja que he llamado referencias absolutas he copiado la misma información que teníamos antes en referencias relativas. Y entonces el cálculo de la cuota ahora está igual que antes, con referencias relativas. ¿Cómo hacemos para pasar de referencias relativas a absolutas? Utilizaremos el símbolo dólar. Para eso, colocaremos delante de la letra F el símbolo dólar, que lo hacemos con la tecla de mayúsculas o Shift y la tecla del número 4, ahí arriba tenéis el símbolo dólar. Ponemos delante del 3 también, y delante de la F, y delante del 2. Y le damos al Enter. Es lo mismo, veis que sale el mismo valor, pero ahora vamos a ver la diferencia. Si ahora copio y pego aquí la información, fijaros, si hacemos doble clic sobre esta celda, está cogiendo el valor de F3 y F2. ¿Por qué? Porque hemos fijado la información. Le estamos diciendo que siempre coja el valor que tiene en la celda F3 y F2. Es decir, no depende de la posición relativa de las celdas. Si hacemos lo mismo aquí, copiar, y en este caso, que antes era con referencias relativas, si lo vuelvo a pegar, ¿veis? 47,5. Aquí lo mismo, pegar 47,5. Y aquí lo mismo, pegar 47,5. Siempre coge el valor de las celdas F3 y F2. En el caso anterior, no. En el caso anterior, aquí por ejemplo, lo hace de manera relativa. Coge el valor de la celda F6, F5 y en este caso da un valor de 0. Entonces, si queréis fijar la información, tenéis que utilizar las referencias absolutas y para eso utilizaréis el símbolo dólar. El símbolo dólar, aquí lo tenéis, delante del nombre de la columna y del número de fila. Hay una posición intermedia que son las referencias mixtas. Si nos venimos a esta hoja, referencias mixtas. Tenemos el mismo caso que antes, la misma cuota. Y aquí, fijaros, yo aquí tengo una referencia mixta. Solo he puesto el dólar delante del nombre de las columnas.
La columna siempre va a ser la misma, la F, pero lo que va a variar en función de donde haga el cálculo va a ser la posición relativa de las filas. Fijaros con el ejemplo. Si lo copio, lo pego, fijaros, hago doble clic, él está cogiendo siempre la columna F y está cogiéndolo relativo en la parte de las filas. Es decir, está cogiendo la celda que se encuentra 2 filas arriba dividido la celda que se encuentra 3 filas arriba, pero siempre sobre la columna F. Y en este caso lo mismo. La columna F, la celda situada 2 filas arriba dividido la celda situada 3 celdas arriba. En cambio aquí, la cuota, fijaros, comparar con referencias relativas. En referencias relativas salía esto. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo el valor que tiene la celda 2 filas arriba, pero en la columna I, porque el cálculo lo hace sobre la columna en la que se encuentra esta celda. En cambio, al utilizar referencias mixtas, le estoy diciendo que coja la celda que tiene situada 2 filas arriba, dividido la celda que tiene situada 3 celdas arriba, pero siempre sobre la columna F. Por eso coge esos mismos valores. Y en este caso, fijaros, le estoy diciendo que coja la información que tiene en la columna F, pero como le estoy diciendo 2 celdas arriba, vuelve a dar el mismo error. De esta manera hemos fijado la posición de la columna. Podríamos hacer el caso también de fijar la fila. Esto ya sé que parece un poco difícil de entender, pero es importante que reviséis el tutorial y que hagáis prácticas hasta que entendáis bien el concepto. Es muy importante esta parte de las referencias, de entender las referencias absolutas, las relativas y las mixtas. Si esto lo tenéis claro, tenéis avanzado mucho en el uso del programa. Vamos a hacer un repaso general de esto que hemos visto. Nos venimos aquí, referencias a esquema. Antes de hacer un repaso que os he dicho, vamos a ver la opción de rellenar. Fijaros. Yo aquí tengo unas celdas con unos valores. Yo ahora quiero en esta columna poner la suma de los valores que tengo aquí. Para eso, repito, vamos a utilizar siempre referencias. Porque si pongo esto es igual a 3 más 6, muy bien, aquí tenemos 9. Pero si ahora después este valor lo quisiera cambiar y pongo 4, aquí no pone 7, pone 9. Entonces es importante que os acostumbréis a utilizar referencias. Os simplificará después mucho los cálculos cuando tengáis que modificar datos iniciales. Voy a volver a poner aquí 6 y voy a hacer la suma con referencias. Selecciono esta celda, le doy a la tecla más y selecciono la siguiente celda y al Enter. Y ya está. Bien, si ahora yo quiero hacer lo mismo con estas celdas, no lo vamos a hacer igual. Lo que vamos a hacer es utilizar la opción de rellenar que tiene el programa. Para eso, seleccionamos esta celda y si colocamos el puntero del ratón en la esquina inferior derecha, fijaros cómo cambia la forma. Y ahora haciendo clic con el botón izquierdo y arrastramos sin soltar. Arrastramos hacia abajo sin soltar el botón y cuando lleguemos al final soltamos. Y fijaros, lo que hace es rellenar las otras celdas siguiendo el comportamiento que tiene la celda inicial. Como en esta celda le he dicho que sume la celda que tiene 2 posiciones a la izquierda más la celda que tiene una posición a la izquierda, en esta hace lo mismo. Suma la celda que tiene 2 posiciones a la izquierda más la celda que está situada una posición a la izquierda y aquí con el resto. ¿Veis? Es muy fácil ir completando datos con la opción de rellenar, tanto en filas como en columnas. Recordad, tenéis que colocaros en la posición inferior derecha y arrastrar hacia abajo, manteniendo el botón izquierdo del ratón apretado. Si hacemos así, fijaros, me pone 0, 0 y 0 porque aquí no hay valores. En cambio, si yo ahora aquí pongo 2 más 7, ¿ves? Él va actualizando los valores. Es importante esta propiedad de rellenar. Bien, como os decía, para acabar el tutorial vamos a hacer un repaso de las referencias relativas absolutas, mixtas fijando la columna y mixtas fijando la fila. Yo aquí tengo un valor 21 que está situado en la celda B2. Entonces, en los 4 casos le digo que en esta celda ponga el valor B2. En esta celda el valor B2 pero utilizando referencias absolutas, es decir, poniendo los símbolos dólar. En esta ponga el mismo valor de la celda B2 pero utilizando referencias mixtas, es decir, en este caso fijando la columna y en este caso fijando la fila, es decir, la número 2. Ahora vamos a rellenar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo en todos los casos. Y vais a ver estos valores que aparecen aquí. Voy a borrarlos y lo vamos a ver. Borro, borro, borro y borro. Coloco el puntero del ratón en la esquina inferior derecha y manteniendo el botón izquierdo del ratón apretado, arrastro. En este caso hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba y hacia la izquierda. Con la referencia relativa le estoy diciendo que el valor de esta celda es el valor que tiene sobre esta misma columna
situado 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones arriba. Por tanto, este de aquí le estoy diciendo que el valor en esta celda sea sobre esa misma columna 6 posiciones arriba. Ahí lo tenéis, que es 0. Le doy al escape. En esta de aquí, 6 posiciones arriba sobre su misma columna. En esta, sobre su columna, 6 posiciones arriba. Y en esta lo mismo, 6 posiciones arriba. Con referencias absolutas, como lo he fijado, independientemente hacia donde arrastre, siempre va a coger el valor de la celda B2. B2, B2, la celda B2 y la celda B2. Con referencias mixtas, aquí he fijado la columna, es decir, siempre va a coger la información de la columna B. Lo que va a variar es la fila. Relleno, para que veáis que es el mismo valor que aparece. Fijaros, en este caso, si hago clic, fijaros, en este caso está cogiendo sobre la columna B, porque la hemos fijado, en este caso no coge la columna K, sino la columna B, porque la referencia es mixta, columna fija. La fila que se encuentra 6 posiciones sobre esta. En este caso, columna B, 6 posiciones, que es la fila 3. Columna B, 6 posiciones. Y en este caso, columna B, 6 posiciones, que es la B1. Y referencias mixtas, fijando la fila, tenemos. Voy a rellenar para que veáis que es el mismo dato. Relleno y relleno. Como aquí le digo que coja el valor de la columna B, esta celda de aquí, que también se encuentra en la columna O, va a coger también la información de la columna B, es decir, la columna que tiene 13 posiciones a su izquierda. Por eso aquí cogía la información de la columna A, que es la que tiene 13 posiciones a su izquierda. Aquí cogerá los datos de la columna B y siempre en la fila 2. Y aquí lo mismo. Coge los datos de la columna B y siempre en la fila 2. Esto es importante que lo practiquéis para que entendáis bien el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas. Bien, resumiendo en esta lección, hemos conocido qué son las referencias y cómo utilizarlas. Hemos visto la diferencia entre las referencias relativas, absolutas y mixtas, y cómo utilizar el símbolo del dólar. También hemos visto la opción de rellenar. En la próxima lección, y siguiendo con el bloque para aprender a hacer cálculos con calc, vamos a conocer, como os he dicho, los operadores de cálculo básicos, que los dividiremos en aritméticos, de comparación y de texto. Conociendo estos operadores, en las siguientes lecciones pasaremos a conocer las funciones de cálculo que nos ofrece el programa. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Y si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.